Muy bien, hoy día estamos 6 de marzo del 2021. Vamos a iniciar entonces la unidad número 2, que vendría a ser nuestra sesión número 3. Y en esta unidad vamos a trabajar y vamos a ver lo referente a nociones y operaciones con fracciones, ¿no? Nociones y operaciones con fracciones, ¿ya? Eh, este material, como he convenido con algunos compañeros, les voy a alcanzar al finalizar la sesión. Me hacen recordar, de repente me olvido. Y para que usted lo revise. Obviamente no, la intención en las sesiones síncronas, o sea en directo, no es repetir o leer lo que está ahí. No. La intención es hacerles un resumen que ustedes van a necesitar. Y de pasito a veces les agrego, siempre les estoy agregando algo extra, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el tema de fracciones. Primero vamos a definir lo que es una fracción. Una fracción normalmente tiene esta forma. En algunos libros o parte, o como cuando forma parte del enunciado de en matemática, a veces le abrevia así con el slash, ¿no? Pero nunca de esta manera. Bien raro es que le encuentre de esa manera. Esta ya es otra connotación. Bien, en una fracción pues tiene partes o elementos. El número que está en la parte superior se le conoce como numerador y el número que está en la parte inferior se le conoce con el nombre de denominador. Ahí está. Para ser más estrictos, pues una fracción pertenece al conjunto de los números racionales. Si ustedes recuerdan la última clase que hemos tenido, nosotros pues hemos visto que hay conjuntos numéricos, ¿verdad? Y dentro de esos conjuntos numéricos también hemos visto el conjunto de los números racionales, ¿no? Para ser un poquito más formal en la definición, ¿no? Si quisiéramos ser más formal todavía, A y B también pertenecen a los números enteros, o sea Z, y donde B tiene que ser distinto del número 0. Bien, ahí tenemos entonces, ¿no?, resumidamente la definición de lo que es una fracción. Ahora bien, lo que voy a poner ahorita no está en el contenido del manual, pero creo yo que es necesario porque a veces noto deficiencias en las personas al momento de nombrar o hablar o referenciar una fracción. O sea, ¿cómo se nombra una fracción? Mucho va a depender del denominador, ¿no? Dependiendo del denominador que tenga una fracción, va a tener el nombre representativo. Si el denominador de una fracción es 2, tendrá la terminación en el nombre de medio o en plural medios. Por ejemplo, acá miren, un medio, 3 medios. Si el denominador es 3, tendrá la terminación de tercio en singular, tercios en plural. Por ejemplo, un tercio, 5 tercios. Si el denominador de la fracción es 4, tendrá la terminación cuarto en singular, cuartos en plural. Un cuarto, 7 cuartos. Si el denominador de la fracción es 5, tendrá la terminación quinto o quintos. Por ejemplo, un quinto, 3 quintos. Si el denominador de la fracción es 6, tendrá la terminación sexto o en plural sextos. Por ejemplo, un sexto, ¿no?, 2 sextos. A ver, hay un comentario en el grupo. No. Continuamos. Si el denominador es 7, tendrá la terminación séptimo, ¿no? Por ejemplo, un séptimo,
5 séptimos. Noten cómo acá estoy utilizando la otra forma de representar la fracción mediante esa inclinación. Si el denominador de la fracción es 8, tendrá la terminación octavo, o también llamada octavos en plural. Ejemplo, 1 octavo, ¿no? 11 octavos. Si el denominador de la fracción es 9, tendrá la terminación noveno, o también en plural, novenos. Por ejemplo, 1 noveno, 5 novenos. Si la terminación o el número del denominador es 10, tendrá la terminación décimo o décimos, ¿no? Por ejemplo, 1 décimo, 5 décimos. ¿Sí? A partir del número 10, ya no hay un nombre propio, a excepción de las potencias de la base 10. ¿A qué me refiero? Las potencias de base 10, o sea, si el denominador es 100, será pues centésimo. Si el denominador es 1000, será milésimo. Si el denominador es 10.000, 10 milésimos. Así tiene esa terminación. Salvo con las potencias de base 10, tiene esa peculiaridad en el nombre de las fracciones. Pero a partir del número 11 ya no hay un nombre propio. Ya tendrá genéricamente la terminación avo o avos. Por ejemplo, 2 treceavos, 5 25avos, 32 128avos. ¿Ok? A partir ya del número 11, 12, 13, así sucesivamente, ¿no? A excepción, obviamente, lo que estoy explicando, a excepción de las potencias de la base 10, ya tendrá un nombre genérico, ¿no? Que termine en avo o en avos. Y ahí están los ejemplos. Antes del número 11, sí tiene un nombre en particular, y ahí hemos explicado. Esta parte no está en el manual, pero me detengo y creo que es necesario, porque también pues hace ver profesionalismo en un egresado, en un profesional. Dependiendo de donde vea, si viene de una universidad, de un tecnológico, del Senate, o si es un magíster, si tiene un máster internacional, denota bastante profesionalismo cuando nosotros hablamos correctamente, y es una forma correcta de expresar las fracciones. ¿Ok? Entonces, de acá para adelante, en el tema de fracciones, o cuando hacemos referencia a un valor de fracciones, hay que hablarlo como debe de ser: 1/4, 3/5, 5 novenos. Entonces, evitar decir, mira, acá es 3 entre 4 o 5 entre 8, lo cual no está mal, pero si uno dice 5 entre 8 o 3 entre 4, hace referencia a una división, y una fracción es una forma de representar un número, ¿ya? Es una forma de representar un número, y hay también operaciones que se dan en las fracciones. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar al contenido. O de repente tienen alguna consulta hasta acá. Les escucho. No, profe, todo entendido. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Así como en las fracciones, también tenemos tipos de fracciones, ¿ya? El primer tipo de fracciones que vamos a ver es por la comparación de sus partes, de sus elementos. Vamos a tener lo que es una fracción, voy a abreviar fracción como f, una fracción propia y también una fracción impropia. ¿Qué es una fracción propia? Si tengo una fracción de esta forma, entonces una fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. O si fuéramos más estrictos, al dividir, el cociente de esa división será un resultado menor que 1. Por ejemplo, 2/5.
Por ejemplo, un tercio. En ambos casos, el denominador es menor, perdón, el numerador es menor que su denominador. Por lo tanto, es una fracción propia. Y si ustedes dividen 2 entre 5, comprobarán que su resultado es menor que 1. Vamos a comprobar. Vamos a sacar acá a nuestro amigo la calculadora. Ahí está. Hagamos un poquito más pequeño para que se pueda visualizar. Muy bien. Setemos en 0 y dividamos 2 entre 5. Y efectivamente, su resultado es menor que 1. El siguiente, 1 entre 3. Efectivamente, su resultado es menor que 1. Se comprueba entonces que es una fracción propia, ¿ok? Entonces tienen ustedes dos caminos para poder verificar, ¿no? Cuando les ponen la fracción, que es una fracción propia. Cuando el numerador es menor que el denominador. O si quieres comprobar más estrictamente, dividir, ¿no? Y comprobar que su resultado, o sea, su cociente, sea menor que 1. Gráficamente, todas las fracciones propias se pueden representar con una sola figura geométrica básica. Las figuras geométricas básicas, si ustedes recuerdan en época hasta de escuela, son el círculo, el triángulo, el rectángulo, el cuadrado y otras más. En el tema de fracciones les recomendaría siempre traten de trabajar con cuadrados, con rectángulos o con círculos. Facilita más el dibujo. Bien, voy a representar aquí, por ejemplo, la fracción 1/3. ¿Ya? Muy bien. Voy a representar gráficamente. Para eso me voy a valer de un rectángulo. Voy a dibujar mi rectángulo. Ahí está. Esperemos que la inteligencia artificial de ahí está, muy bien. Y le voy a dividir. El denominador de la fracción me indicará en cuántas partes debo dividir esa figura. Como ustedes pueden notar, el denominador es 3, por lo tanto voy a dividir en 3 partes. Muy bien. El numerador me indica en cuántos voy a sombrear, cuántas voy a pintar. Me indica que solamente debo pintar uno. Y ahí está. Entonces estoy representando, pintando la fracción 1/3. Una figura, ¿no? Una figura a la que estoy representándole la parte pintada solamente, ¿no? Solamente 1/3. O sea, hay una parte pintada de un total de 3. Vamos a construir la otra gráfica, la otra fracción, que es 2/5, ¿no? Que es 2/5. Ahí está. Entonces me voy a valer de la misma figura para no complicarnos. Grafico acá mi rectángulo. Y ahí está. Profe, te salió más chiquito. No hay problema. Pero debe cumplir la condición, ¿no? Es una sola figura y el denominador me indica en cuántas partes debo dividirla. 5 partes. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Y de esas 5 partes el numerador me indica cuántas debo sombrear. En este caso es 2. Vamos a ello. 1, 2. Profesor, pero están separados. Sí, pueden estar separadas, pero debemos representar, o sea, debemos pintar lo que nos indica el numerador. Y ahí hemos representado gráficamente entonces 2/5, o sea, las 2 partecitas están pintadas de un total de 5 particiones. Se comprueba en ambas fracciones que solamente necesito una sola figura geométrica básica para poder construir el gráfico de una fracción. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Si no hay consultas, confírmeme para poder continuar. ¿Continúo? Sí, profesor, continúa. Muy bien, continuamos. Sí, profe, continúa. Excelente. Sí, profe. Vamos entonces a ver lo que es una fracción impropia. Recuerden que estamos viendo tipos de fracciones y el primer tipo es comparando sus elementos, ¿no? Sus partes.
Si la fracción tiene esta forma, una fracción impropia tiene esta peculiaridad, en donde su numerador es mayor que su denominador, ¿no? O si queremos ser más estrictos, su cociente, o sea, el resultado de dividirlo, siempre va a ser mayor que 1. Por ejemplo, vamos a poner acá unos ejemplos, voy a mover mi pizarrita. Por ejemplo, la fracción 3 medios. Por ejemplo, la fracción 8 tercios. Podemos comprobar en ambas fracciones que su numerador es mayor que su denominador, ¿no? Por lo tanto, estamos en el caso de una fracción impropia. Vamos a comprobar si efectivamente se cumple que su cociente es mayor que 1. Veamos, 3 dividido entre 2. Efectivamente. El siguiente, 8 dividido entre 3. Efectivamente es mayor que 1, ¿no? Ahora, para representar gráficamente una fracción impropia, voy a necesitar más de una figura geométrica básica. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? La primera fracción que voy a representar va a ser 3 medios. 3 medios. Y voy a utilizar los mismos rectángulos, ¿ok? Voy a dibujar mi rectangulito. Ahí está. A la cual le voy a dividir entre 2. Profe, ¿por qué le divides entre 2? Pues porque el denominador siempre me indica en cuántas partes debo dividir. Muy bien. Y de esas 2, el numerador me indica cuántas debo pintar. 3 debo pintar. Muy bien. 1, 2, caray, me falta. Entonces hago otra figura con las mismas características. O sea, con las mismas dimensiones. No es que voy a hacer más grande y más pequeño. Y en este caso vuelvo a dividirle entre 2. Y ahora sí voy a pintar 3. Ya pinté 2, me falta 1. Ahí está. ¿Sí? De esa manera he representado gráficamente la fracción 3 medios. Si no les quedó muy claro, vamos entonces con la otra fracción. Ahí ya vamos a afinar la idea. La otra fracción es 8 tercios. Vuelvo a graficar mi rectángulo. Ahí está mi rectángulo, muy bien. Ahí está mi rectángulo, ahí, muy bien. Y la inteligencia artificial me apoya. Y debo dividir según el denominador en 3 partes. Divido en 3 partes. Ahí está. De esa división debo pintar 8. Porque me indica el numerador que es 8. 1, 2, 3. Y me falta. Y si me falta, completo con la misma figura. Con las mismas dimensiones. Eso sí hay que respetar. Ahí está. Vuelvo a dividir entre 3. Caray, ¿qué tal pulso? Pinto. Ya pinté 3. Me faltan... ¿cuántos? 5, ¿verdad? Pinto 5. 1, 2, 3. Me falta todavía. Hago otra figura geométrica. Vamos un poquito. Ahí está. Hago otra figura, la misma figura, con las mismas características, con las mismas dimensiones. Muy bien. Y dividimos. Muy bien. Ya hemos pintado 6, me faltan 2. Ahí está, 1 y 2. Como hemos dicho en el gráfico anterior, no necesito que sean conseguidos. Y ahí hemos representado gráficamente, hemos construido la fracción 8 tercios. ¿Consultas? ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Sí, te En escucho. este caso se puede dibujar el cuadrado, el triángulo con la circunferencia en una sola y se le puede sombrear y pintar. En el caso de las fracciones impropias, es un hecho que vas a necesitar más de un cuadrado, más de un círculo, más de un triángulo. Yo te recomendaría, cuando vas a construir tu gráfico, que utilices entre cuadrado, círculo y rectángulo, ¿ya? Porque si haces, por ejemplo, un triángulo, vamos a hacerle acá un triángulo, ¿no? A veces te va a salir, pues, no te va a salir exactamente, pues, dos mitades, o dividir en tres partes semejantes.
¿ya? Por eso es importante, o a mi recomendación, utilizar cuadrado, círculo o rectángulo. Resumiéndoles, para construir el gráfico de una fracción va a depender mucho de qué tipo sea. Si es una fracción propia, entonces solamente necesitaré una sola figura geométrica y sobre eso hacer las divisiones. Si es una fracción impropia, voy a necesitar más de una figura geométrica. Profe, ¿cuántas? No lo sé, va a depender de mi fracción. En la primera fracción impropia, que era 3 medios, solamente hemos necesitado 2 de las figuras que hemos elegido, ¿no? En la segunda fracción, en cambio, hemos utilizado 3. Incluso puede haber más. Pudimos haber utilizado 4 o 5. Todo dependerá, como les decía, de la fracción. ¿Consultas? Está entendido, profesor. Muy bien. Continuamos entonces. Sí, profesor. Este tema de las fracciones impropias me ayuda a conocer un tipo especial de número. Caray. Toda fracción impropia se puede convertir a un número mixto. Se llama número mixto porque contiene una parte entera y una parte fraccionaria. Y voy a utilizar los mismos ejemplos que utilizamos arriba para la gráfica. Por ejemplo, el número 3 medios, voy a pasarle a número mixto. Para pasar a número mixto necesariamente voy a ejecutar el algoritmo de su división, voy a dividir 3 entre 2. Busco un número que multiplicado por 2 me dé o se aproxime a 3. Creo que el único es el 1, ¿verdad? 1 por 2 es 2. Al 3, 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo se representa este número mixto? El entero viene a ser el cociente. El residuo viene a ser el numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces, 3 medios, el número mixto equivale a un entero, un medio. Así se lee el número, ¿ya? Un entero, un medio. Así se lee un número mixto. Un entero, un medio. Hay que hacer referencia a la parte entera. ¿Cómo se convierte? Ejecutando el algoritmo de la división, lo que hemos aprendido nosotros hasta en la escuela. Vamos a comprobar si es que de repente hasta ahí no has entendido con la siguiente fracción que hemos tomado, que era 8 tercios. ¿Ok? Era 8 tercios. Para hacerlo, ejecuto el algoritmo de la división. Voy a dividir 8 entre 3. Un número que multiplicado por 3 dé o aproxime a 8. Creo que el único que queda es el 2, ¿verdad? 2 por 3 es 6. Al 8 es 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo equivaldría esto a número mixto? 2 enteros, que es esta la parte entera, el cociente, ¿no? Y el residuo viene a ser ahora el numerador, 2, y el denominador sigue siendo el mismo. 2 enteros, 2 tercios, ¿no? Entonces, 8 tercios, en número mixto, equivale a 2 enteros, 2 tercios. Profesor, ¿y cómo puedo pasar de lo contrario? ¿Cómo puedo pasar de número mixto a fracción? Buena pregunta. Pues lo que hay que hacer es esta jugada, miren. Multiplico y este resultado sumo. 2 por 3, 6, más 2, 8. Y ahí está, 8 tercios. ¿Cómo? Así. Multiplico y este resultado acá le sumo. 2 por 1, 2, más 1, 3. Y ahí está, 3. 3 medios. ¿Ok? Incluso, gráficamente se puede observar el número mixto. En el primer gráfico de 3 medios, miren, hemos construido 2 figuras. De esas 2, una, ¿no? Fíjense, de esas 2,
una está completamente pintado. 1 está completamente pintado. Y la otra figura solamente está pintado 1 de un total de 2. ¿Se dan cuenta? Gráficamente también se puede observar. Acá, de las 3 figuras que hemos necesitado para representar la gráfica, 2 están pintadas completamente. Y la otra solamente 2 partecitas de un total de 3. Fíjense cómo el número mixto también se puede observar en la gráfica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Muy bien, continuamos. A modo de práctica, quiero que ustedes, a modo de ejemplo, me digan o conviertan la siguiente fracción. Caray, qué feo sale este 1. 21 quintos. Conviértanlo por favor a número mixto. Intenten hacerlo. 21 quintos obviamente es una fracción impropia, ¿verdad? Conviértanlo a número mixto. Compartan su resultado. No tengas miedo de compartir. Si nos equivocamos es porque estamos intentando hacerlo. Nada. Ahí veo que un compañero algo trata de compartirnos, pero no se ve muy bien. Profesor, ¿Sí? es 4 enteros, un quinto. 4 enteros, un quinto, nos comparte su resultado la compañera. ¿Quién concuerda con la compañera? Yo también, profesor. También. Sí, profesor, 4 enteros, un quinto sale. 4 enteros, un quinto. Muy bien. 4 enteros, un quinto. Ahora, de repente el compañero que está intentando hacerlo tiene dudas. Pues vamos a ejecutar el procedimiento. Recuerden que para esto lo que se hace es ejecutar el algoritmo de la división. ¿Correcto? Muy bien. Un número que multiplicado por 5 se aproxime o dé pues a 21. ¿Cuál será ese número? 5 no puede ser. 4, ¿verdad? 4 por 5, 20. Al 21, 1. Entonces, ¿cuál será el número mixto? 4 enteros, que es el cociente. El residuo es 1. Un quinto. Ahí está. Quinto. ¿Sí? ¿Les salió así? ¿No? No se preocupen. Estamos intentando, Sí, profesor. Sí, estamos intentando desarrollarlo. Muy bien. Continuamos. Bien, continuamos acá. El otro tipo de fracción que vamos a ver son las fracciones reductibles e irreductibles. ¿Ya? Fracciones reductibles
e irreductibles. Muy bien, pero antes de ver ese tema, es muy importante recordar que en el mundo de los números existen tipos de números. Los que seguramente ustedes más conocen, ¿no? Son los números pares, por ejemplo, los números impares, ¿sí? Entonces, si tenemos ahí números pares, vamos a poner acá, ¿cuáles eran los números pares? Pares, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 y así hasta el infinito. O sea, los que cumplen esta sucesión, ¿no? Esta serie numérica, 2n, donde n va desde 1 hasta el infinito. Y podemos obtener todos los números que nosotros querramos. Me refiero a todos los números pares, ¿no? Ahora, así como hay números pares, también pues tenemos los números impares, ¿no? Vamos a poner acá números impares, que son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así hasta el infinito. O sea, los que cumplen la serie o sucesión de 2 a la n menos 1, ¿verdad? Donde n pues vale desde 1 hasta el infinito. Muy bien, a ver si está tratando de conectar una compañera. Vamos a darle pase. Ojalá que ingrese. Bien. Y el tipo de número que yo quiero acá rescatar no son pares ni los números impares. Son el número o números, y lo que vamos a necesitar, los números primos. ¿Ok? Los números primos. El conjunto de los números primos son muy especiales. Incluso se utiliza bastante también en la informática, en la seguridad informática, ya que muchos algoritmos de contraseñas, ¿no? De encriptación de datos, para ser más precisos, utilizan números primos. Los números primos son aquellos que solamente pueden ser divisibles, o sea, se puede dividir exactamente entre el 1 y el mismo. ¿Cuáles son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así, y se comprobó que son infinitos, ¿ya? Ahora, si de repente te estás preguntando, profe, ¿cuál es la serie que le da origen? Pues hasta el momento no se sabe, ¿sí? E incluso hay matemáticos que se están chancando la cabeza buscando justamente una serie que demuestre y pueda comprobar la sucesión de los números primos. Incluso hay un premio para esto, ¿no? Hay un premio de 1 millón, no sé si de euros o de dólares, para la persona que logre demostrar la sucesión. O sea, ¿cuál es la fórmula que da la sociedad matemática, ¿no? Hay una sociedad matemática. Esto es un problema que acarrea pues más de 100 años, ¿ah? ¿No? Realmente, ¿no? Y cuando eso pase, correrán peligro pues muchas contraseñas. ¿Por qué? Recuerden que en la informática, los algoritmos de encriptación de datos, encriptación quiere decir para ponerle los datos más seguros, ¿no? ¿Qué datos quieres mantenerlos seguros? Tu contraseña para ingresar a tu correo, tu contraseña para ingresar a tus redes sociales, o tu clave secreta de tu banco, etcétera. Muchos algoritmos de encriptación de datos utilizan precisamente los números primos. ¿Por qué? Porque hasta el momento no existe una sucesión de una serie numérica que dé origen a los números primos, ¿sí? Entonces, lo que hace es utilizar números primos. Más exactamente, representa a los números primos en factores primos, ¿no? En factores. Ahora, ¿qué es representar un número en factores? Primero, ¿qué es un factor? Es una multiplicación, parte de una multiplicación. Por ejemplo, miren, yo quiero representar el número 20 en factores. Si no me especifican en qué, o sea, voy a representarlo en multiplicación. Puedo representarlo como 20 por 1,
o también puedo representarlo como 4 por 5, o también puedo representarlo como 10 por 2. O sea, no tengo un orden, ¿verdad? Pero puedo representarlo como una iteración o como una multiplicación de números. A eso se conoce representar el número en factores. Pero lo que nosotros vamos a utilizar es representar o buscar factores primos. O sea, números primos que multiplicados me den el número que quiero. En ese caso, yo quiero representar al número 20. Entonces lo que se hace es lo siguiente, una línea, y se comienza a extraer los números primos uno por uno, en orden. El primer número primo es el número 2, entonces se conoce como mitad. El siguiente número primo es el número 3. No, perdón, acá está el número primo, eso no es el número par. El primer número primo es el número 2, ¿no? Y se comienza por eso, por mitad, se llama mitad, ¿no? Cuando ya no puedo sacar mitad, seguimos por el siguiente número primo, que es el número 3, se conoce como tercia. El siguiente número primo, que es el 5, se conoce como quinta. El siguiente número primo, que es el 7, séptima, y así sucesivamente. Entonces, viendo a nuestro caso, sí tiene mitad el 20, que es 10. Y el 10 también tiene mitad, que es 5. El 5 ya no tiene mitad. Paso al siguiente número primo, que sería tercia, ¿no? 5 tampoco tiene tercia. Paso al siguiente número, que es quinta. Y sí, efectivamente, tiene quinta. Y es 1. Todo debe terminar en 1. Por lo tanto, entonces, el número 20, representado en sus factores primos, es 2 por 2 por 5, ¿no? Y si aún queremos representarlo más berraco todavía, es 2 elevado al cuadrado por 5. Entonces aquí hemos representado un número en factores primos. Acuérdense de eso, por favor, en factores primos. De aquí para adelante vamos a llamar a esto reducir o simplificar en sus factores primos, ¿ya? Y no olviden el orden de los números primos: 2, 3, 5, 7. ¿Ok? Bien, hecho este preámbulo, no estaba esto en el manual, pero era necesario, ya, para que no le suene a chino cuando le estoy hablando. Hecho este preámbulo, vamos a ver lo que es una fracción reductible. Una fracción es reductible cuando podemos extraerle tanto al numerador como al denominador números primos. ¿Ok? Repito, una fracción es reductible cuando podamos extraerle tanto al numerador como al denominador números primos. Ahí tenemos el primer ejemplo: 12/18. ¿Ok? 12/18. Pregunto, ¿el numerador y el denominador tienen mitad? O sea, el primer número primo es mitad. ¿Tiene mitad? Sí, Sí, tiene una mitad. cosa. Si es mitad, se extrae. Sí, sí, Mitad de 12 es 6. Mitad de 18 es 9. Muy bien. El resultado que hemos obtenido, o sea, esos dos resultados, siguen teniendo mitad. Tercia obtiene. El de arriba, el 6, sí tiene mitad, pero el de abajo no, el 9 no. Entonces paso al siguiente número primo, como dice la compañera Valles. El siguiente número primo es tercia. ¿Ok? O sea, 3. Tercia de 6 es... O sea, ¿qué número multiplicado por 3 da 6? 2, ¿verdad? 2. Tercia de 9... ¿Cuánto es tercia de 9? 3. 3, muy bien. Ya no podemos seguir reduciendo. Por lo tanto, obtenemos esta fracción, 2 tercios. Entonces aquí teníamos una fracción reductible, acá, y simplificando hemos llegado a una fracción irreductible. ¿Sí? Fracción reductible o fracción irreductible son lo mismo, ¿no? Solo que uno es antes de la simplificación y el otro es después de la simplificación. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Preguntas?
Sí, profesor. Vamos a otro ejemplo, a ver, para que quede más clara la idea. Vamos a otro ejemplo. 16 36. Vamos con este ejemplo. 16 36. Pregunto, ¿esta fracción será reductible? O sea, ¿se puede simplificar? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos con mitad. Mitad de 18, de 16, 8. 8. 8. Mitad de 36, 18. 18. Los números que hemos simplificado siguen teniendo mitad. Sí, profesor. Se sigue entonces con mitad. Mitad de 8, 4. 4. Mitad de 18, 9. 9. Esos números que hemos extraído siguen teniendo mitad. No, profesor. No. Vamos al siguiente. ¿Tienen tercia? Tampoco. ¿Tienen quinta? No, no podemos extraer nada más. Por lo tanto, el resultado que hemos obtenido es 4 novenos. 4 O sea, novenos. la fracción 16 36 al momento de reducirse, llegamos a 4 novenos. De ahí no podemos reducir más, ¿no? De ahí ya no podemos seguir reduciendo más. Se convierte en una fracción irreductible. A ver, una para que ustedes lo desarrollen. Simplifiquen o reduzcan la fracción 24 32. Me comparten por favor su resultado. Tres cuartos. Compañera Valeria, le sale el resultado 3/4. ¿Alguien más? 3/4 sale. 3/4 también, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. 3/4. También coinciden 3/4. Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo primero que han simplificado? ¿Qué han extraído? Mitad. Mitad. Octava. No. Por favor, hay que mantener siempre rigurosamente el orden. Primero mitad, profesor. Claro. Acá, por abreviar, muchas veces podemos cometer el error de decir, no, mira, acá directamente vamos a octava o a cuarta. No, hay que respetar el orden de los números primos. Primero va con mitad, después nos vamos con tercia, Luego salió tercia. después nos vamos con quinta, si es que podemos entonces sacar quinta, ¿ya? Después nos vamos con, y así vamos con los números primos. Hay que respetar necesariamente el orden. No podemos saltarnos, o sea, no hay acá atajos. No es que así lo hago más rápido y no fallo. En algún momento vas a cometer un error por no cumplir o respetar esa simple regla básica de simplificación. ¿Cuál es? Respetemos el orden de los números primos. Vamos a desarrollarlo entonces para que quede un poquito más claro la idea. Entonces acá, como me han dicho, se extrae mitad, ¿no? Entonces, mitad de 24 es 12. Mitad de 32, ¿cuánto es? 16. ¿Sí? Puedo seguir extrayendo mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 16 es 8. Puedo seguir extrayendo mitad. Mitad de 6, 3. Sí, profesor. Mitad de 8, 4. Y de acá para adelante ya no puedo seguir reduciendo. Entonces el resultado es 3/4. ¿Alguna pregunta? Todo entendible, profesor. Muy bien, continuamos entonces. Voy a aprovechar que hemos hecho estos ejemplos
para definir otro tipo de fracciones que son las fracciones equivalentes. ¿Ok? Las fracciones equivalentes son aquellas cuyos cocientes son iguales, o sea, al dividirlos vamos a obtener la misma fracción. Y lo que acabamos de ver, ¿no? Son ejemplos de fracciones equivalentes: 12 18avos y 2 tercios, 16 36avos y 4 novenos, 24 32avos y 3 cuartos. O sea, no estoy diciendo, ojo acá, ojo a esto, no estamos diciendo que el 12 sea igual al 2 o que el 18 sea igual al 3, no, sino que las fracciones son iguales o equivalentes porque una de ellas, al ser reducida, obtenemos la otra. O dicho de esta manera, el cociente de ambas fracciones es la misma. A eso se llama o se conoce como fracciones equivalentes. ¿Ok? A eso se llama o se conoce como fracciones equivalentes, ¿no? El contenido anterior, que eran las fracciones reductibles y irreductibles, me han apoyado en esa idea. Continuamos. Ahora, dependiendo de la comparación en sus denominadores, vamos a tener fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Son aquellas cuyos denominadores son iguales. Por ejemplo, acá está. Ahí está. En el primer caso podemos observar que tengo dos fracciones acá, ¿no? 1 tercio y la otra fracción 5 tercios. Si ustedes observan sus denominadores, pueden ver que son iguales. Por lo tanto, esas dos fracciones son homogéneas, ¿ya? Si observan las fracciones que están acá abajo, que son 3, 2 quintos, 1 quinto y 7 quintos. Si ustedes la observan, van a darse cuenta de que también son homogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores de las 3 son iguales. Entonces, para determinar que una fracción es homogénea, o dos o más fracciones son homogéneas, dos o más, porque es el resultado de comparar. Para determinar que dos o más fracciones son homogéneas, solo basta con observar sus denominadores. Si sus denominadores son iguales, es homogénea. Te estarás preguntando, profe, ¿y si no son iguales? Si no son iguales, sus denominadores, entonces, esas fracciones son heterogéneas, ¿ya? Por ejemplo, 1 tercio con 2 quintos. Otro ejemplo, 1 cuarto, 2 tercios, 1 doceavo. Fíjense, en la primera fila tengo dos fracciones, 1 tercio y tengo la otra fracción que es 2 quintos. Si yo comparo sus denominadores, no son iguales. Por lo tanto, podemos concluir que esas fracciones son heterogéneas, distintos denominadores. En la fila de abajo tengo 1 cuarto, 2 tercios y 1 doceavo. Observo también que sus denominadores son distintos, ¿no? Uno es 4, el otro es 3, el otro es 12, ¿no? Entonces ahí tenemos los ejemplos de fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Quedó claro esta idea?
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer esto de las fracciones homogéneas o heterogéneas? Porque más adelante hay operaciones, hay operadores en las fracciones que exigen que cumplan ciertas condiciones, tanto de homogéneas o heterogéneas. ¿Ya? Por eso existe un proceso en matemática, ¿no?, llamado, vamos a ponerle acá, homogenización. Homogenización de fracciones. ¿Ya? ¿En qué trata el proceso de homogenización de fracciones? Trata de convertir a unas fracciones heterogéneas en homogéneas. Repito, ¿de qué trata el proceso de homogenización de fracciones? El proceso de homogenización de fracciones convierte a las fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas, sin que se altere su cociente, tratando de buscar equivalentes. Profe, no entiendo. Tranquilo, vamos a ver ejemplos. Y voy a utilizar los ejemplos que están ahí planteados a la izquierda, ¿no? Tengo la fracción 1/3 y la fracción 2/5. Me detengo acá. Muy bien. Coincidimos que esas fracciones, esas dos fracciones, son heterogéneas. Vamos a convertirlas a homogéneas. ¿Cómo? Para eso debo calcular el MCM de sus denominadores, o sea, de 3 y de 5. ¿Qué es el MCM? Es el acrónimo de mínimo común múltiplo. Profe, nunca he visto cómo sacar el mínimo común múltiplo. Tranquilo, te voy a enseñar acá, mira. Rápidamente. ¿Cómo calculo el MCM de dos o más números? De esta manera. Ese guión que estoy poniendo por si acaso es separación de números, ¿ya? Extrayendo sus factores primos. ¿Ve que es importante ese tema de los factores primos? No tienen mitad, ¿verdad? El 3 no tiene, el 5 tampoco. Paso al siguiente, tercia. Este sí tiene. El 5 no tiene, lo copio igual. El siguiente número sería quinta. Este es 1. Quinta de 5 es 1. Muy bien, así debe terminar todo, en 1 y 1. Entonces el MCM va a ser el producto de estos de acá, de los factores primos, ¿no? 3 por 5 es 15. Muy bien. Profe, ¿para qué utilizo el MCM? Para lo siguiente. Estas fracciones ahora quedarían así. Su denominador de ambas ahora va a ser el 15, ¿no? Ya no lo que tenían anteriormente, sino el resultado va a ser, o el denominador va a ser el resultado que obtenemos en el MCM. ¿Y qué hacemos ahora con los denominadores? Lo siguiente, miren, ¿ah? 15 le divido entre esto, entre 3. Y ese resultado se multiplica por el numerador. Vamos, 15 entre 3, 5, ¿cierto? 5 por 1, 5. Aquí va 5. Siguiente, 15 entre 5 es a 3. 3 por 2, 6. Aquí va 6. Listo. Y si ustedes observan, ya hemos homogenizado las fracciones, porque la fracción 1/3 se convirtió en 5/15. La fracción 2/5 se convirtió en 6/15. Usted puede decir, profe, pero ya se ha cambiado la fracción. No, porque si ustedes simplificarían o reducirían, llegaríamos a obtener la fracción anterior, que es 1/3, y la otra fracción 2/5, ¿no? Solo que ese proceso me ayuda más adelante en las operaciones de adición y sustracción de fracciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Profesor, disculpe, ¿podría repetir de nuevo?
Ya, muy bien. Más que repetir, vamos a explicar el otro caso. Sí, lo que pasa es que mi internet se escuchaba entrecortado y ya le arreglé. Vamos al siguiente caso. Tenemos la fracción es 1/4, 2/3 y 1/12. Como ya conocemos, ¿no? Sabemos ya que estas tres fracciones, acá hay tres, son heterogéneas. Vamos a homogeneizar, o sea, vamos a convertirlas a homogéneas. Para eso necesitamos calcular el MCM de los denominadores. En este caso es del 4, del 3 y del 12. Vamos a ello. Para eso separo mis números con guiones. Ya no es que voy a restar. Ojo a eso. Hago una línea y extraigo. Mitad. Mitad de 4 es 2. El 3 no tiene mitad. El 12 sí, que es 6. Seguimos extrayendo mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 3 no tiene, lo copio igual. Mitad de 6, 3. Ya no hay mitad, vamos a tercia. 1. Tercia de 3 es 1. Tercia de 3 es 1. Así debe terminar todo. Todo en 1, 1, 1. Entonces el MCM va a ser justamente esto. El producto de 2 por 2 por 3, que será 12, ¿verdad? ¿No? 2 por 2, 4, por 3, 12. Muy bien. ¿Cómo quedarían ahora las fracciones? Muy bien. Separo, punto y coma. Separo, punto y coma. Separo. El denominador va a ser el MCM. 12, 12, 12. Y ejecuto el algoritmo de qué? Divido. Y ese resultado se multiplica por el numerador. 12 entre 4 es a 3. Por 1, 3. El siguiente. 12 entre 3 es a 4. Por 2, 8. El siguiente. 12 entre 12 es a 1. Por 1, 1. Y listo. Entonces ya hemos homogenizado las fracciones. ¿Alguna pregunta? Gracias, profesor. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Profesor, sí, una consulta. Entre esos 12, los numeradores no se multiplican Claro. para que se vuelva una fracción propia normal. Sí, se multiplican. Justamente le he multiplicado, solo que ya no le he pintado, miren. ¿No? 12, este 12. Entre este 12, perdón. Ese 12 entre el siguiente denominador, que sería este 3, es igual a 4. 4 por 2 es 8. Y acá efectivamente está el 8. ¿Ya? No le he puesto más líneas porque pueden confundirse. No, disculpe, profesor, no. Por ejemplo, mira, o sea, yo me refiero a eso. Que la fracción creo que se resuelve más. Por ejemplo, es 12. Pongo el denominador 12 y luego los numeradores los multiplico. Bueno, no O sea, tanto. 3 por 8 por 1. 3 por 8. ¿Y dónde está? 3 por 8 por 1. Digo, ¿no? O sea, si no se simplifica más. No, ahí termina el procedimiento. No se complique. De repente hace referencia a otra forma de trabajar, en este caso suma y resta de fracciones, lo cual todavía no es el tema. Y les voy a recomendar hacerlo con el proceso de homogenización, porque es más sencillo. Claro que trabajas un poquito más, pero como siempre yo apuesto por estos métodos porque minimizan la posibilidad de que ustedes cometan algún error.
Vamos a ver entonces si ha cuajado la idea y quiero que me desarrollen este ejemplo. Van a homogeneizar estas fracciones: 1/2, 2/3 y 1/6. Ahí está. 3 minutitos. Homogenicen estas fracciones: 1/2, 2/3, 1/6. Como ustedes pueden observar en estas tres fracciones, sus denominadores son distintos. Entonces, uno de los procesos que estamos aprendiendo es el de homogenización de las fracciones. O sea, de que las fracciones inicialmente son heterogéneas y se convierten a homogéneas, ejecutando el proceso de homogenización. ¿Y de qué trata eso? Justamente pues de, primero calculamos el MCM de los denominadores, o sea, de 2, de 3 y de 6. ¿Y cuánto les sale a ustedes estos denominadores, este MCM? Compártame cuánto les sale ese resultado. 6, muy bien. 6, profesor. Entonces, por lo tanto, las fracciones quedarían de esta manera, ¿no? Entonces, el denominador ahora para los 3 va a ser 6. De eso se trata, que igualemos los denominadores. Y luego dividamos, ¿no? 6 entre 2 a 3 por 1, 3. 6 entre 3 a 2 por 2, 4. 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Y listo. Ahí está, ¿no? 3, 4, 1. Quedarían los numeradores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Profesor, lo que me he dado cuenta es que siempre sale el denominador del último, ¿no? No, no siempre es así. Eso se cumple siempre y cuando uno de los números, sobre todo el número mayor, siempre sea múltiplo de los anteriores. Si tú multiplicas 2 por 3, 6, es un múltiplo, ¿no? O en el anterior, 4 por 3, 12. Pero no siempre se cumple esa regla. Ya, profesor. Veamos otro caso, para que no genere tanta... a ver, vamos a otro caso, ¿ya? Ahí está. A ver, un caso para que piensen un poquito. Vamos a homogenizar las siguientes fracciones. También tres fracciones: 12 18avos, 35 40avos y 20 28avos. Ya, 20 28avos. Este es el 8. A ver, máximo 3 minutos. Estamos viendo el proceso, estamos viendo acá el proceso de ya las primeras operaciones, que son la suma y resta de fracciones, adición y sustracción de fracciones. Estamos diciendo que para sumar y restar fracciones, la única condición es que deben ser homogéneas. Si no son homogéneas, hemos dicho, se ejecuta el proceso de homogenización. Muy bien, y acá estamos viendo dos ejemplos. En el primero tengo una suma, en el segundo una resta. Y como pueden observar, en ambos casos son homogéneas. ¿Qué se hace? Empiezo por decirle qué no se debe hacer. Lo que no se debe hacer es decir, ah, mira, profe, acá es 3 más 3, 6. 1 más 1, 2. No, ese es un error. ¿Ah? Se hace el siguiente procedimiento. Se copia el mismo denominador, o sea, acá es 3. Y en el numerador se copian los mismos numeradores respetando su signo. Y luego se procede a hacer la operación. 1 más 1 es 2. 2/3 es el resultado. Cuando ustedes ejecuten la operación, o sea, cuando desarrollen la operación, pueden hacerlo así en forma vertical o también así en forma horizontal. ¿Ya? También así en forma horizontal. Escribo el mismo denominador y los numeradores se copian y al final opero 1 más 1, 2, 2/3. Cualquiera de esos procedimientos, es así horizontal o vertical, me van a llevar al mismo resultado. Y es lo mismo para la resta o diferencia. Acá lo mismo, miren, ¿no? Los denominadores son iguales, son homogéneas. Se escribe el mismo denominador
y se copian los numeradores con el mismo operador, en este caso la resta. Y procedo, ¿no? 2 menos 1, 1. El resultado acá es 1/5. En este caso hemos desarrollado horizontalmente. ¿Cómo hubiera sido vertical? Así pues, ¿no? Haces tu línea, copias el mismo denominador porque son homogéneas, y al final terminas con 1/5, el mismo desarrollo. Profe, entonces solamente voy a poder sumar aparte y aparte restar. No, en las fracciones también se cumplen las operaciones combinadas. O sea, en una misma operación puedo tener suma, resta, suma y resta. ¿Ok? En una misma operación puedo tener suma o resta. Veamos acá, ¿no? 2/5 más 4/5 menos 3/5. En esta operación fíjense que ya tengo 3 fracciones, ¿no? Y tengo 2 operadores que son una suma y una resta. Muy bien, entonces como son fracciones debo observar que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Que sus denominadores sean iguales, o sea que sean homogéneas. Y efectivamente los denominadores son homogéneos. Entonces, ¿qué debo proceder a hacer? ¿No? Verticalmente hago mi línea, copio el mismo denominador y los numeradores se escriben con el mismo signo. Muy bien, y procedo a desarrollar. Como ya se trata de operaciones combinadas, y como ustedes seguramente recordarán, si obtengo en una misma operación combinada tengo signos de la misma jerarquía, comienzo en izquierda, termino en derecha. O sea, primero sumo 4 más 2, 6, y el resto copio igual, y al final procedo 6 menos 3, 3. O sea, el resultado final es 3/5. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá hemos visto cómo sumar y restar fracciones homogéneas. Ahorita vamos a ver cómo hacer para fracciones heterogéneas. No hay preguntas, ¿verdad? ¿Podemos continuar entonces? Muy bien, continuamos. Siguiente caso. Vamos a hacer esta operación. 2/3 menos 1/2 más 3/4. Al observar estas fracciones comprobamos que son heterogéneas, ¿no? Al observar estas fracciones comprobamos que son heterogéneas. Entonces, la condición para trabajar fracciones tanto en suma y resta es que deben ser homogéneas. ¿Qué hacemos si no es así? El proceso de homogeneización. ¿Cómo? A ver. Calculando primero, ya hemos visto el MCM de los denominadores, o sea, de 3, de 2 y de 4. Vamos, 3, 2 y 4. Hago mi línea y digo, mitad, el 3 no tiene mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Mitad, el 3 no tiene mitad, el 1 tampoco exacto, pero el 2 sí que es 1. Vamos al siguiente número que es tercia. 1, 1 y 1. Así debe terminar todo, ¿eh? Todo en la unidad. El producto de estos números va a ser mi MCM. 2 por 2, 4, por 3 es 12. Muy bien. ¿No? Decido avanzar la operación en forma horizontal. ¿Ya? Entonces copio mi línea y solamente ahora escribo el mismo denominador. O sea, ¿cuál va a ser el mismo denominador? 12. 12 va a ser el MCM. ¿Sí? O vamos en parte mejor, para no generar confusión. ¿Cuántas fracciones hay? 3, ¿no? 1, el signo, 2, el signo, 3. Ya vamos por partes. Y su denominador ahora va a ser 12. Lo que hacíamos, lo que antes nosotros poníamos como punto y coma, ahora vamos a escribir ahí su operador.
Y ahora lo que hay que hacer es dividir y multiplicar. 12 entre 3 es igual a 4. Por 2, 8. Profe, me perdí. Así, miren, tranquilo. 12 entre 3 por 2. Es lo que estamos haciendo. ¿Ah? 12 entre 2 es igual a 6. Por 1 es 6. 12 entre 4 es igual a 3. Por 3 es 9. Muy bien. Y acá ya continúo verticalmente. Ahora observo que ya obtenemos fracciones homogéneas. Si ya son homogéneas, simplemente procedo, ¿verdad? Copio el mismo denominador y los numeradores se copian respetando su mismo signo. Ahí está. Si hay operadores de la misma jerarquía, no olviden, siempre recomiendo empezar en izquierda, terminar en derecha. Entonces primero voy a restar. 8 menos 6 es 2. Copio siguiente, ¿no? Copio lo siguiente. 2 más 9 es 11. Entonces el resultado obtenido es 11 doceavos. Una fracción propia. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos a proponerles entonces a ustedes, para que lo hagan, un caso. Bien, vamos a ello. Van a ejecutar esta suma y resta. 5 sextos más 13 octavos menos 5 doceavos. Ahí está. 5 minutos. Intenten, por favor. Entonces, como en esta fracción se comprueba que son heterogéneas, estas tres fracciones, debemos determinar primero el MCM de los denominadores, o sea, de 6, de 8 y de 12. Vamos a ello. 6, 8 y 12, ¿no? Extraemos mitad. De 6 es 3, de 8 es 4 y de 12 es 6. Seguimos con mitad. 3 no tiene, lo copio igual. De 4 es 2, de 6 es 3. Seguimos con mitad. 3 no tiene, lo copio igual. Mitad de 2 es 1. 3 no tiene, lo copio igual. Ahora seguimos con tercia. 1, 1 y 1. Así debe terminar todo, ¿no? Y el producto de estos números viene a ser mi MCM. 2 por 2, 4. Por 2 es 8. Por 3 es 24. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción? A ver, muevo un poquito. De esta manera, ¿no? Entonces quedaría, ¿no?, la fracción. Ah, caray, qué tal pulso. Copiamos las tres fracciones con su operador que está, ¿no?, cerca ahí. Ahora sí. Y ahora copiamos el mismo denominador, que en este caso es el MCM, que es 24, ¿no? Dividimos y multiplicamos. 24 entre 6 es 4, por 5 es 20. 24 entre 8 es 3, por 13 es 39, ¿verdad? Corríjame si me equivoco. Hay un compañero que está tratando de ingresar. Vamos a darle pase. Ya, muy bien. 24 entre 12 es a 2, por 5, 10. Continúo ya verticalmente. Como ahora se comprueba que es el mismo denominador, copio el mismo denominador y escribimos los numeradores. Otra vez está la compañera Gladys Fiorella. Vamos a permitir el ingreso. Bien, continuamos. Entonces comienzo en izquierda, termino en derecha. 20 más 39 es 59. Copio después. Y acá tengo 59. 59 menos 10 es 49. 24avos. Compruebo que no puedo reducirlo, pero sí, ejecutando el algoritmo de la división, decimos que es acá 2 por 4, 8, al 9, 1, ¿verdad? 2 por 2, 4, al 4, 0.
Entonces, 2 enteros, un 24avo. Un número mixto. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Entonces, a ver, para terminar esto de la suma y resta de fracciones, vamos con este ejemplo que también les voy a pedir que lo resuelvan, ¿ya? Que es 1/2 más 7/5 menos 3/10. Otra vez 3 minutos, ya calentando. Los que no han podido desarrollar el primer caso que les acabo de desarrollar, por favor hagan el intento en este, ¿ya? Vamos. Entonces, acá también se comprueba de que los denominadores son distintos, por lo tanto son fracciones heterogéneas y debemos desarrollar el proceso de homogeneización, ¿verdad? Entonces tenemos acá, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, o sea, de 2, de 5 y de 10, ¿no? Lo hacemos acá 2, 5 y 10. Empezamos por mitad. Mitad de 2 es 1, 5 no tiene mitad, lo copio igual, y el 10 su mitad es 5. Tercia no hay, vamos a quinta. 1, quinta es 1, quinta es 1. Entonces el MCM es 10. Este número pues va a ser ahora mi denominador de todos, ¿no? Igual, copio fracción, operador de suma, fracción, operador de resta, fracción. Y el denominador es 10. En los tres casos. 10 entre 2 a 5 por 1 es 5. 10 entre 5 es a 2 por 7, 14. 10 entre 10 a 1 por 3, 3. Ahora ya son homogéneas, por lo tanto escribo el mismo denominador y copio los numeradores con su mismo signo. Comienzo en izquierda, termino en derecha, ¿verdad? 5 más 14, 19. Muy bien. Ahora sí, 19 menos 3. ¿Cuánto me dijeron que es? 16 décimos, ¿no? ¿Puedo reducir? Claro que puedo reducir. Saco mitad de 10 es 5 y mitad de 16 es 8. O sea que obtengo 8 quintos. Y como es una fracción impropia, podemos representarlo en número mixto, que sería un entero 3 quintos, ¿no? Un entero 3 quintos. ¿Quién llegó hasta la fracción, hasta el número mixto? ¿Sí? 5 por 1 es 5, más 3, 8. Un entero 3 quintos. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ya, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora. Profesor, siempre resulta, disculpe. Sí, te escucho. Siempre se le va a resolver hasta convertirlo en una fracción impropia. Dependiendo. Si en las alternativas te piden el número mixto, pues hay que representarle el número mixto. Si en las alternativas te piden en fracción, ya sea esta propia o impropia, pues se lo representa en fracción. Es dependiendo de lo que piden. Claro. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, gracias. Bien, continuamos.
Vamos a ver ahora la comparación de fracciones. Para eso debemos recordar el tema que nosotros hemos visto en la primaria de algunos símbolos de comparación. El mayor que, el menor que, el mayor igual que, el menor igual que, ¿no? Siempre se compara cantidades, repito, de izquierda a derecha. 5 es mayor que, vamos a poner acá, 5 es mayor que 3. 5 es menor que 8. ¿Ok? Cuando vamos a utilizar los símbolos mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, empezamos de izquierda, terminamos en derecha. Por favor, no se confundan ahí. No es que vamos de derecha, no. 3 es menor, pero ahí, no, ahí se confunde, ¿no? Cuando a veces el alumno quiere decir, entonces 3 es menor que 5, pero acá se símbolo de mayor. Y genera pues obviamente confusión ahí. Entonces si voy a utilizar los símbolos de comparación, no olvidar, empezamos en izquierda, terminamos en derecha. ¿Ok? Dicho esto, ¿cómo hago para comparar fracciones? Por ejemplo, voy a comparar la fracción 2/5 y 1/8. ¿Cómo puedo saber qué fracción es mayor, qué fracción es menor? Nuevamente comparo de izquierda y termino en derecha. Hay una técnica, ¿no? Bueno, nuestro sentido común nos va a decir, había que dividir y por cociente comparamos. Puede ser. Pero hay una técnica más fácil que nos permite a nosotros multiplicar en X. ¿Cómo? Así, multiplico así y multiplico acá. ¿Ya? De esa manera. Y digo, 2 por 8 es 16. Y 5 por 1 es 5. Y comparo esas cantidades. Y obviamente 16 es mayor que 5. Por lo tanto, acá borro. Por lo tanto, 2/5 es mayor que 1/8. 2/5 es mayor que 1/8. Vamos con otro ejemplo para que cuaje más la idea. Voy a comparar acá 2/3 con 2/3 con 3/4. Ahí está, 2/3 y 3/4. Utilizo la técnica, ¿no? Multiplico en aspa. 4 por 2, 8. Y 3 por 3, 9. ¿Y qué puedo decir de esos dos números? Que 8 es menor que 9. Es menor que 9. Por lo tanto, 2/3 es menor que 3/4. ¿Se entiende? A ver, bonito más. Voy a comparar la fracción 13/21. Quiero saber si es mayor o menor que 1/2. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es mayor o es menor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es mayor o es menor? 13/21 es mayor que 1/2. 13/21, dice la compañera, es mayor que 1/2. Vamos a comprobar. Multiplicamos entonces. 13 por 2 es 26 y 21 por 1 es 21. Y efectivamente ustedes pueden comprobar que 26 es mayor que 21. Por lo tanto, 13/21 también será mayor a 1/2. ¿Se entendió esta forma de comparar fracciones?
Obviamente si ustedes googlean van a ver otras formas, pero en mi experiencia y en más práctico, cuando queremos resolver con rapidez, esta es una de las formas más recomendadas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien. Antes de un momento. No hay consultas, ¿verdad? La siguiente operación que nosotros vamos a desarrollar, ¿no?, es el producto o multiplicación, ¿ya? Pero vamos a verlo juntos, ¿no? Multiplicación y división. Voy a tomar dos ejemplos por separado. Fíjense, acá tengo dos casos y en los dos tengo solamente multiplicación. Para multiplicar fracciones nos olvidamos, ¿ya?, nos olvidamos de que sea homogénea o heterogénea. No, en la multiplicación y también en la división de fracciones no vemos que sean homogéneas o heterogéneas. Lo que sí es muy importante es ver el orden. Entonces acá tengo 2/3 por 1/4. Hago una línea y ordeno 2 por 1, 3 por 4. O sea, ¿qué he hecho acá? Se está ordenando el producto de 2 por 1 y 3 por 4. O sea, numerador por numerador y denominador por denominador. Y antes de multiplicar observamos si es que podemos simplificar o reducir algunos términos, respetando que si yo voy a extraer un factor primo, tiene que ser el mismo en el numerador y en el denominador. Y acá sí que sí, ¿verdad? Mitad de 2 es 1. Le puedo sacar mitad con el número 4, que es 2, a pesar de que esos números pertenecían a distintas fracciones. Ya no puedo extraer o simplificar nada más y procedo a multiplicar. El número que queda, 1 por 1 es 1, dividido entre 3 por 2, 6. Y ahí está, 1/6. 1/6. ¿Ok? Voy a el siguiente caso. Aquí ya tengo 3 fracciones. Repito, para multiplicar o dividir fracciones, ya nos olvidamos de homogéneo o heterogéneo. Ya nos olvidamos de ello. Simplemente hay que ver el orden. Hago mi línea de fracción, copio los numeradores, porque voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y antes de multiplicar, observo si puedo reducir. Si puedo reducir, miren, tercia 1, tercia 1, ¿verdad? Quinta 1, quinta 1. Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Ya no puedo reducir más, entonces ya lo que resta es multiplicar. En el numerador queda 1 por 1 por 1, 1. En el denominador 1 por 1 por 4, 4. Entonces el resultado final es 1/4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, ¿verdad? Todo bien. Ahora voy a poner ejemplos de división. También dos casos. Miren. Y acá 1/3, ¿ya? Para hacer un poquito más sabroso el caso.
Ahí está. En la división vamos a tener dos caminos. Voy a elegir el que se presta más para las operaciones combinadas. Cuando yo divido fracciones, lo que hago es convertir la división en multiplicación. Pero para convertirlo, el divisor, que es el número que está a la derecha, se debe alterar. ¿Cómo así? O sea, se debe invertir. Lo que era numerador se convierte en denominador. Y lo que era denominador se convierte en numerador. O lo que era 2/9 se convierte en 9/2. De esa manera hemos pasado de división a multiplicación. Profe, ¿por qué hacemos eso? Para poder trabajar con mayor facilidad. Entonces, como ya estamos en una división, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Y observamos si es que podemos reducir o simplificar. Y acá sí se puede. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, tercia 1, tercia es 3. Entonces al final nos queda 1 por 3 es 3, entre 1 por 1 es 1, o sea 3 entre 1 es 3. Ahora, ¿qué hacer si en una misma fila de operaciones tenemos pues varias divisiones? Y acá hay que recordar el primer tema que hemos visto nosotros en operaciones combinadas. Si nos topamos con operadores de la misma jerarquía, comenzamos en izquierda, terminamos en derecha. Entonces primero debo resolver los operadores de la izquierda. Entonces primero debo hacer lo siguiente: 1/2 invierto por 2/3 y el resto lo copio igual. ¿Correcto? ¿Ya? Resuelvo acá. 1/2, 1 por 2, numerador por numerador, 2/3, denominador por denominador. El resto copio igual. Muy bien. Una vez hecho eso, avanzo, sigo hacia la izquierda. 1/2, 1 por 2, entre 2 por 3, y acá esta división le convierte en multiplicación, alterando la base, perdón, alterando el divisor. 2/5 se convierte en 5/2. Continúo. 1 por 2 por 5, a ver, muevo un poquito, y abajo 2 por 3 por 2. Reducimos. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Ya no puedo reducir más, entonces multiplico. 1 por 1 por 5 es 5. Y en el denominador, 1 por 3, 3 por 2, 6. Resultado final, 5/6. ¿Alguna pregunta acá? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, no, entendible está. Muy bien. Continuamos entonces. A ver, a modo de práctica, ustedes por favor me resuelven estos casos. Vamos a ver si en verdad han entendido la idea. Vamos a resolver los siguientes ejemplos. El primer caso, A, 2/5 multiplicado por 4/7. El caso B, 5/8 multiplicado por 2/3 multiplicado por 3/5. El caso C, 5/9 multiplicado por 3/3 multiplicado por 3/6. Y el caso D, 5/6
dividido entre 3/4. Ahí tenemos 4 casos. Directamente quiero que desarrollen en sus cuadernitos y nos compartan su resultado. 1 minuto.